El día de hoy lo que vamos a ver es nutrición y obesidad. Ya, este tema es bonito. Primero, ¿qué vendría a ser la obesidad? Esta va a ser una enfermedad crónica, es multifactorial porque muchas cosas van a intervenir a la hora de hablar de esta enfermedad. Como ya conocemos, bueno, el sedentarismo, el comer comidas muy grasosas, eh, comidas altas en sal también, comer muchos dulces, también factores genéticos. Entonces es una enfermedad multifactorial y es crónica. Esta va a estar caracterizada por el incremento de la masa grasa, sobre todo, ¿verdad? Y se asocia con trastornos que ya conocemos, que son la hipertensión, la diabetes, problemas de sueño, problemas respiratorios. A todo nivel va a afectar la obesidad. Entonces, en epidemiología, tenemos que 15 o del 10 al 15% de los niños entre 6 a 17 años tienen sobrepeso. Y el 40% de los niños que son obesos van a ser, bueno, de los niños son obesos a los 7 años. Miren, o sea, sobrepeso es más o menos así, 10 a 15%, pero niños obesos ya tenemos un 40%. Y 70% de adolescentes obesos van a ser adultos obesos. O sea, un paciente que desde niño ha sido gordito, se le va a hacer mucho más complicado bajar de peso en la adolescencia y mucho más difícil si ha sido obeso durante su adolescencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la podemos clasificar esta obesidad? Ya habíamos visto este cuadro. El peso normal, recuerden, que es de 18.5 a 24.9 de IMC. Entonces, ya si superamos este límite, llegamos de 25 a 29.9 de IMC, tendremos un sobrepeso. Y si hablamos ya de una obesidad, tendremos un IMC mayor de 30. Y esta se divide también en grados. Grado 1 es de 30 a menos de 35, el grado 2 es de 35 a menos de 40, y el grado 3, o también llamada obesidad mórbida, es en pacientes que tienen más de 40. Y dependiendo de en qué grado se encuentren, su riesgo también va a ser mucho mayor. Entonces aquí les puse un cuadrito donde también les explicaba un poquito, porque esto de aquí vino, que sobre las hormonas de la saciedad y del hambre. Tenemos dos hormonas. Ya tenemos la leptina, que está aquí, ¿verdad? Esta leptina lo que va a, en realidad lo que hace es saciarnos, o sea, eso es a nivel cerebral, por si acaso. Entonces esta hormona, la leptina, es la que nos quita el hambre, por así decirlo, y la que nos da hambre vendría a ser la grelina, ¿ya? Por eso se llaman las hormonas del hambre o la hormona de la saciedad. Entonces, esto de aquí les puse porque ha venido en una pregunta de examen, que al dormir está aumentada la leptina, o sea, no vamos a tener hambre mientras dormimos, ¿no? Porque usualmente cuando estamos durmiendo o si tenemos hambre no vamos a poder dormir, ¿no? Entonces la leptina en realidad está elevada cuando estamos durmiendo y la grelina va a bajar, disminuye el hambre. Ya, ¿qué más? También la podemos clasificar a la obesidad como exógena o como endógena. Exógena es aquella, la más frecuente, la de los pacientes que tienen un estilo de vida no saludable. Ya, en pacientes que comen mucha grasa, pacientes que no hacen ejercicio, que están tirados todo el día, ya, eso. Y la endógena, que también ocurre, es pacientes con factores genéticos, con factores hormonales, y también hay fármacos que nos podrían generar una obesidad. Y los factores de riesgo más importantes están aquí. Ingesta energética elevada, comer mucho más de lo que uno necesita, malos hábitos de alimentación, el comer a cada rato o comer demasiado en el almuerzo, por ejemplo, o sea, malos hábitos, comer a deshoras, esas cosas. Sedentarismo, alteraciones del sueño también son factores de riesgo, antecedentes familiares o antecedentes que la madre del paciente haya sido obesa, también es muy importante. Recuerden que en una familia obesa, todos son obesos hasta la mascota, ¿ya? Enfermedades que condicionan la obesidad, como ya vamos a ver, por ejemplo, hipotiroidismo, ¿no? Que hemos visto que el paciente su metabolismo está todo bajo y tiende a subir de peso por más que come poco, ¿no? Uso de algunos medicamentos que vamos a ver ahorita, alimentación complementaria temprana, cuando a un pacientito pediátrico le empiezan a dar comida antes de los 6 meses, que es lo ideal, a los 6 meses recién se inicia con la alimentación complementaria. Antes de eso, el paciente no debe tomar nada, ni siquiera agua,
solo su leche es lo recomendable. Entonces, una vez que ustedes inician esta alimentación complementaria temprana, van a inducir al bebé a que deje de tomar la leche mucho más rápido, porque va a preferir alimentos, por ejemplo, que les estén dando, y lo más importante para ellos durante los primeros 6 meses es la leche, ¿ya? Eso lo van a ver en pediatría también, pero es lo más importante. Si los bebés no toman la leche por los 6 primeros meses, van a tener un montón de factores de riesgo, así que es importante. Que sea hijo único también, usualmente a los hijos únicos también les prestan más atención, los abuelitos también están ahí, les hacen comer mucho más y los tienen así a los pobres bebés. Y bajo peso al nacer o bebés macrosómicos, ¿no? Que pesan más de 4 kilos y medio. O bajo peso al nacer que es menos de 2 kilos y medio, 2 kilos. Eso es importante. Las causas endógenas de las que estábamos hablando, que son las menos frecuentes, ¿verdad? Son, por ejemplo, la genética. Si aquí, como vemos, los dos padres de un paciente son obesos, el paciente tiene 80% de riesgo de ser obeso también. Y si solo uno de los padres es obeso, corre un 40%, o sea, un 40% de estos niños va a nacer o va a ser obeso también. Genéticamente hay estos polimorfismos, ¿no? Polimorfismos de un receptor de la melanocortina, variación. Esto es pura teoría que ustedes se lo pueden aprender porque podría venirles, ¿no? Alguna pregunta de sus exámenes. Pero no he visto que hayan tomado mucho de esto. Pero por si acaso, o sea, también hay factores genéticos que condicionan obesidad. Agentes patógenos asociados también hay, por ejemplo, el adenovirus 36, 37, ya, o sea, no solamente es porque el paciente come mal, ¿no? Entonces, recuerden que también hay otros agentes que pueden causarnos, por ejemplo, la obesidad y fármacos. Eso sí es importante porque los fármacos pueden causar un aumento de peso en los pacientes. Por ejemplo, miren, antipsicóticos, esto es bastante frecuente. La clozapina, quetiapina, risperidona, todas esas pueden aumentar de peso. Los antidepresivos tricíclicos, amitriptilina, clormipramina, ¿no? Estos de aquí también, la paroxetina, ¿ya? El litio, anticonvulsivos, valproato, carbamazepina o gabapentina, antidiabéticos también, las insulinas, las sulfonilurias, la meticlinida y la tiazolidinedionas. Ya, ese nombre es rarísimo. Ya, ¿qué más? Antagonistas de la serotonina, histamina, antihistamínicos también, esteroides. Recuerden, los glucocorticoides es muy importante porque recuerden que pacientes que suelen inyectarse corticoides, ¿verdad? O que toman corticoides porque tienen de repente alguna enfermedad autoinmune, ¿no? Estos pacientes, si toman por un tiempo muy prolongado los glucocorticoides, pueden tener el síndrome de Cushing. Recuerdan que el paciente estaba todo obeso, su cara de luna llena, las estrías que le salían. Entonces, en estos pacientes, cuando les damos demasiado tiempo los glucocorticoides, pueden hacer también el Cushing endógeno, que vendría a ser también una obesidad, ¿ya? Pero iatrogénica en este caso. Y luego veremos qué es la evaluación del paciente obeso, ¿verdad? En un paciente obeso debemos siempre fijarnos primero lo que debemos hacer es mirar al paciente, ¿no? Es lo primero que hacemos todos. Entonces, siempre examinar al paciente de pies a cabeza, pedirle al paciente que se descubra. Podemos encontrar en el examen físico lo que es la acantosis nigricans. Recuerden que esto de aquí, que parece sucio, en realidad no es sucio, ya, esta es una hiperpigmentación, ¿verdad? Acá a nivel del cuello, también puede ser a nivel de axilas, inguinal, donde hay zonas que son como intertriginosas, ¿verdad? Entonces, a ese nivel vamos a tener este aumento de la pigmentación, que es causado por la resistencia a la insulina, que causa la hiperinsulinemia, ¿verdad? En estos pacientes que van a hacer su diabetes, lo primero que ocurre, no sé si lo hemos visto, pero lo vamos a ver también en una de estas clases, ya del final, pero vamos a ver todo lo que es la fisiopatología de la diabetes. Entonces, lo primero que ocurre en la diabetes es que el paciente hace una hiperinsulinemia, por lo mismo que necesita mayor cantidad de insulina para poder disminuir los niveles de glucosa en la sangre. Entonces, primero va a haber hiperinsulinemia y el páncreas todavía funciona. Y poco a poco el páncreas se va a ir destruyendo, ¿no?
hasta que ya queda más que un 10% del páncreas y ahí es cuando el paciente recién debuta con su diabetes y el paciente no lo puede creer, ¿no? Porque dice, no, pero sí estaba bien, que no. Ya, es porque primero el paciente hace su hiperinsulinemia y eso es lo que vamos a encontrar en estos pacientes. Eh, Estas son algunas de las, bueno, es la leptina y algunas citoquinas que están implicadas en el aumento de la resistencia a la insulina, por si acaso, no se olviden de la leptina, del factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6 y la resistina. ¿Y qué más debemos evaluar en estos pacientes? Recuerden el perímetro de cintura. Ese es el cuadro que les han puesto en clase, si no me equivoco, pero recuerden que para nosotros debe ir más como por ejemplo los chinos o en realidad los valores que yo les había dado, ¿no? Pero bueno, para su examen estos son los valores que les están dando. Varones más de 94 centímetros y mujeres más de 80 centímetros. Recuerden que acá igual no es del todo así, ¿ya? Pero es para temas de examen. Esos son los valores que deben conocer. Dislipidemia también, debemos evaluar al paciente su hemograma completo para evaluar si el paciente tiene una hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia o si tiene una dislipidemia mixta, de las cuales ya hemos hablado, ¿no? Y evaluar si el paciente tiene síndrome metabólico, ¿ya? 3 o más de los siguientes, ¿recuerdan? La obesidad central, sobre todo, o sea, pueden tomar el IMC, pero recuerden que lo más importante es el perímetro de cintura, que está acá, ¿no? Más de 80 en mujeres y más de 94 en varones, ¿ya? La hipertrigliceridemia, que es más de 150 miligramos por decilitro, el colesterol HDL bajo, menos de 40 en hombres y menos de 50 en mujeres, y la hipertensión arterial, ya más de 130-85, o un paciente que ya está en tratamiento o que está diagnosticado de hipertensión, y pacientes con glicemia de ayuno anormal, más de 100, o pacientes que ya tienen diabetes, como ya les había mencionado. Pero que el más importante, nunca se olviden, es la obesidad. Y como ya les había dicho, en algunas de estas clasificaciones, la obesidad es el factor que tiene que estar. Si no hay obesidad, no se considera síndrome metabólico. Ya. Y finalmente, el tratamiento de estos pacientes. Recuerden que lo más importante y por lo que siempre debemos empezar es por la dieta, ¿ya? Reducir las grasas a menos del 35% de toda su alimentación en el día. Reducir de repente 500 kilocalorías de lo que el paciente consume diariamente, poco a poco, ¿no? Ya reduciendo 500 calorías, pero esto depende mucho también del paciente, pues, ¿no? Porque si el paciente come, su tasa de metabolismo basal es de 1500 y el paciente come 3000, así le bajes 500 calorías, va a seguir comiendo 2500. Entonces, no va realmente a bajar de peso así. Entonces, esto es muy relativo. El ayuno intermitente también está siendo muy estudiado hoy en día. La gente en realidad confunde mucho el ayuno intermitente con que es una dieta, no tienes que comer nada, entonces no, que eso no es saludable. Y en realidad no, ya hay muchos estudios sobre el ayuno intermitente y cómo puede ayudar hasta a desaparecer la diabetes y la hipertensión. No desaparecer, pero reduce los números de fármacos que uno necesita para controlar su enfermedad. Entonces el ayuno intermitente es una buena opción ahora. No sé si han escuchado mucho de esto, pero es muy buen tratamiento ahorita para la diabetes. El uso de stevia, ¿verdad? De edulcorantes en vez de azúcar, el reducir la sal también en los alimentos es muy importante, ¿ya? Y recuerden, por si acaso, esto es lo que ocurriría en un paciente que está haciendo su dieta, ¿no? En estos pacientes, ya, lo que ocurre con estos pacientes es que si hay aumento de la grelina, ¿verdad? La grelina es la que da hambre, no se olvide. Y la leptina es la que da saciedad. Si la grelina está aumentada y la leptina está baja, tendremos más apetito, disminuye la actividad del sistema nervioso y esto no recuerdo qué es. Ya, pero recuerden eso y que esto va a aumentar la sensibilidad a la insulina y aumentará la lipogénesis y la antilipólisis. O sea, lo que se refiere a esto es que esto es lo que hace que un paciente eh, tenga más grasita, o sea, que vaya almacenando más y más grasita, ¿no? Nada más, pero en realidad esto es más importante, ¿ya? El tratamiento. Entonces, ejercicios al menos 30 minutos al día también es recomendable, ¿ya?
Entonces, el tratamiento de la obesidad tiene que basarse en estas dos cosas, dieta y ejercicios. Lo demás ya son cosas que son agregadas y es cuando el paciente, por más que hace su dieta o ejercicios, no ha bajado de peso, o pacientes que no pueden cumplir con la dieta y no pueden cumplir con los ejercicios, por más que ya ustedes los llevan tratando bastante tiempo. Los fármacos anorexigénicos vendríamos a usarlos cuando ya el paciente tiene un IMC más de 27, sumado a que tiene comorbilidades, o sea, es hipertenso, es diabético, o ha tenido un infarto. Entonces, en estos pacientes les damos fármacos anorexigénicos. O si el IMC es más de 30, o sea, pacientes obesos, ¿verdad? La cirugía bariátrica está indicada en pacientes que tienen IMC más de 35, o sea, la obesidad tipo 2, pero con comorbilidades, nuevamente, con hipertensión, con dislipidemia, ha tenido un infarto previo, diabético, etc. O si el IMC es más de 40, o sea, obesidad mórbida, ¿no? Entonces, no se olviden que en estos pacientes no, o sea, esto no es indicado para todos los pacientes, sino que es para pacientes en los que esto no funciona, se les hace muy difícil o porque el paciente ya está haciendo una diabetes, una hipertensión y necesita sí o sí bajar de peso. Entonces es mucho más eh, nocivo que el paciente siga siendo obeso a tomar este tipo de fármacos, ¿no? Porque de todas maneras recuerden que los fármacos y la cirugía en realidad son cosas que no... Aquí está la cirugía, ¿no? Cómo se hace la cirugía bariátrica. Entonces, miren, realmente se queda el paciente con menos de la mitad de su estómago y no es lo más recomendable, ¿no? Pero bueno, es mucho mejor que el paciente sea obeso, como les menciono. Y finalmente el tratamiento conductual, ¿verdad? Siempre tiene que ir acompañado de un psicólogo o un psiquiatra. Y eso sería todo, chicos. Les voy a mandar, si no tienen ninguna duda, hay dudas, pero me falta tomar una asistencia. Milagros. Les voy a mandar les voy a mandar para que lo hagan en todo el día en realidad, porque es para que ustedes practiquen, ¿ya? Así que sin tiempo, y porque hay algunos chicos que no han podido entrar. Entonces, les voy a mandar el examen para que, son 20 preguntas, para que ustedes respondan. Esa va a ser la nota de la semana 8, que no tenemos clases, se supone, pero esta clase es de la semana 9. Y eso es todo. Entonces, ahorita se los mando por el grupo y resérvanlo todo el día, por favor, y ya yo en la noche lo voy a cerrar. ¿A qué hora lo voy a cerrar? Lo cerraré a las 11 de la noche, ¿ya? Entonces, 11 se cierra y listo, para que ustedes practiquen, ¿ya? Entonces, eso es todo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Todo bien. ¿No? Ya, chicos. Entonces, si no hay preguntas, ya se pueden retirar. Ya está. Nos vemos de acá a 2 semanas. Chao, chicos.